¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias a través de nuestro canal Televid. Como siempre, un gran gusto compartir con nuestros televidentes a través de este espacio que nos permite hablar de tantos temas y hoy a llenarnos de optimismo, de esperanza, de ilusión, de muchísima resiliencia a través de la historia de Ricardo Cano. Ricardo Cano, productor audiovisual y toda una historia de vida que viene a compartir hoy con nosotros. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Caterina, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, y además también sorprendida gratamente de poder contar esta historia, pero para anticiparle a nuestros televidentes vamos a hablar del caso al estilo titular de prensa. Al estilo titular de prensa. Del paciente más costoso de COVID para todo el país. Hasta donde llevaba las cuentas el sistema de salud. Fui uno de los casos clínicos más complejos sí, y uno de los más costosos. Hay otro muchacho en Cali que quiso hacerme competencia, pero ambos pasamos de 2.800 millones más o menos. 2.800 millones de pesos en atención clínica por cuenta del COVID. En procedimientos, sí. En realidad el titular no es más allá de los precios, pues creo que la vida tiene como algún valor aparte, pero sí es el titular. No, Entonces, sin duda. ¿Sabe por qué me parece titular en este momento? Porque no porque la vida tenga un precio, me parece que es invaluable y estamos de acuerdo, y esa es la historia que venimos a rescatar en el día de hoy. Es todo lo que se da alrededor de las ganas de vivir, cómo se logra y cómo fue obviamente ese proceso que seguramente va a ser un aliciente para muchas personas que hoy en su casa piensan, me están pasando tantas cosas, y seguramente cuando nos podemos ver en algunos espejos decimos, bueno, yo puedo salir de esto y realmente no es tan grave. Si Ricardo pudo, yo también. Así es. Pero me parece interesante el titular, es porque estamos hablando de una reforma a la salud. Totalmente. Y donde se ha querido presentar en muchas cosas un sistema que tiene sin duda dificultades, pero que tiene demasiadas bondades. Yo también sufrí el COVID y estoy segura que muchos de nuestros televidentes, y fuimos atendidos en buenas clínicas, no nos faltaron los recursos, nos fuimos, gracias a Dios por la cobertura y el aseguramiento que tenemos, con vida y sin tener que vender la casa, el carro o la familia endeudarse en un crédito bancario y demás. Entonces, por ese lado, más que por otra cosa, me parece valioso también ponerlo como titular. Pero bueno, Ricardo, venimos a escuchar la historia. ¿Cómo fue el contagio? ¿Hace cuánto? ¿Y cómo empieza todo este viacrucis del COVID? Todo este viacrucis comienza porque a veces en la vida creemos que lo más difícil de tener asegurado lo queremos tener controlado, y es el hecho de estar vivos. Resulta que yo era un joven muy emprendedor, con muchas ganas de salir adelante, y yo creo que los humanos, en nuestro orgullo y en nuestra soberbia de querer que todo está asegurado, vamos tranquilos por la vida, ¿cierto? Yo era un joven, trabajaba muchísimo, estaba muy contento porque acababa de montar mi empresa, y era trabaja día y noche, porque estamos es para producir, para trabajar, trabajar y trabajar. Uno descansa cuando se muera, ¿cierto? Porque uno se siente joven, fuerte, puede con cualquier cosa. Y más cuando es un emprendimiento. Y más cuando uno está emprendiendo, más cuando uno quiere salir adelante y progresar, tiene todas esas ganas de trabajar y esas ganas de comerse el mundo. De comerse el mundo, sí. Así es. Entonces, cuando uno va viviendo así, uno está enfocado en sus cosas, va por la vida, y llega, por ejemplo, una pandemia. Cuando llegó la pandemia en el 2020, fue una etapa muy interesante y muy compleja. La vida nos cambió a todos totalmente, ¿cierto? 180 grados, total. Por fortuna, al ser yo productor audiovisual, mi trabajo casi siempre era editando en estudios. En ese momento estaba trabajando con la Gobernación de Antioquia, entonces digamos que la pandemia no me afectó laboralmente, porque yo podía editar desde mi casa, trabajar desde mi casa, además teníamos como permiso de salir. Entonces no me afectó tanto. Entonces yo el 2020 me dediqué a trabajar y siempre vi la pandemia como algo muy distante. No me preocupaba. A veces uno veía en los medios y decía, no, deben ser que están metiendo mucho miedo, temor a las personas, porque no conozco a nadie cercano que se haya infectado, no conozco a nadie de mi familia que se haya enfermado. Entonces
uno se sentía tranquilo. Sí, yo recuerdo esa primera etapa incluso acá en el canal los muchachos que están con nosotros recordarán que decían, ¿usted a quién conoce pues que se haya enfermado de COVID? Usted no conoce a ese era mi nadie. argumento. Y claro, hablábamos obviamente de una gran estadística de gente incluso que era COVID pasivo, que eran aquellos asintomáticos, más bien como los llamábamos en su momento, y no teníamos la noción de la gravedad, salvo las noticias que veíamos en otros países, o muchas veces como el mapa empezaba a aumentar. Totalmente. En Colombia los casos de contagio, pero sí hubo un proceso como de relajación posterior porque pensábamos Exacto. que íbamos a ver seguramente los muertos acumulados en las calles de nuestras casas, y eso gracias a Dios no pasó. Gracias a Dios no pasó, y gracias al sistema de salud que tenemos, porque uno no dimensionaba lo que estaba sucediendo. Cuando uno veía la estadística, pues uno decía, bueno, se está enfermando mucha gente, pero en el planeta somos 7 billones de personas. Exacto. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? ¿Cierto? No conozco el primero que nos haya tocado. Entonces yo el 2020 lo pasé muy tranquilo, dedicado a trabajar, encerrado en la casa, concentrado en mis cosas, y uno en ese momento dice, no, a mí no me tocó, ya vi que todo el mundo está pasando. En ese momento pasaba ya una nueva noticia, un paro nacional. Entonces ya uno se iba quedando tranquilo, ¿no? A mí no me tocó. Llegó el 2021, el pico de marzo de 2021. Estaba el paro nacional. En todo su furor. Todo su furor, las vías estaban cerradas, los sistemas colapsados, toda la gente muy asustada, pero al mismo tiempo era el pico de la pandemia de la variante brasileña. El pico de marzo fue uno de los picos más grandes que tuvimos. Y casualmente, en medio de todo ese caos, en medio de toda esta situación, a este cachetoncito se le dio por enfermarse. Resulta que aquí, como me ven aquí, ya no estoy tan cachetoncito. Espero que me pasen la imagen ahí más cachetoncito. Resulta que yo era un muchacho grandecito, alentadito. Se tomaba la sopita. Me tomaba la sopita, pero no tenía ni enfermedades previas, ni bebía, ni fumaba, ni vicios, ni siquiera en la familia pues habían como casos pues de enfermedades graves. Entonces uno estaba muy tranquilo, ¿cierto? Cuando yo me enfermo, yo supuse, esto es una gripita más, esto es una cosa más, me voy a quedar tranquilo. Simplemente un domingo me empecé a sentir muy cansado. Dije, esto es resultado de mi trabajo. Yo trabajaba mucho, me recogí una camioneta a las 4 de la mañana, me iba a trabajar, un pueblo a 4 horas, visitaba, estaba todo el día trabajando, llegaba a 6, 7 de la noche a la casa a editar, a seguir trabajando, y era continuado, que pues estamos jóvenes y hay que trabajar, y uno a veces se descuida, y uno dice, no, el cuerpo va a aguantar, uno está joven, tiene que aprovechar sus momentos. Y hay algo que uno llama el nuevo fumar, que es el sedentarismo. A pesar de que uno trabaje mucho y haga muchas cosas, hoy en día el estilo de vida nos mantiene sentados todo el tiempo. Frente a una pantalla. Yo trabajo sentado, edito sentado. Cuando viajo a algún pueblo muy lejano a trabajar, son sentado 4 horas sentados en un carro, y llegas a entrevistar a alguien, a conversar con alguien. Sentado también. Entonces, claro, uno se va descuidando y eso va sumando. Digamos que tal vez ese montón de cosas van acumulando, van creando enfermedad, aunque uno no la sienta, aunque uno no la vea, tal vez crean el entorno para que uno esté bajo de defensas, esté en algún momento que no es el adecuado, o simplemente es que, como estamos hablando ahorita, estadísticamente te tocó la lotería. Así es, sí, porque siempre hablábamos de las complicaciones en pacientes con enfermedades o antecedentes de diabetes, cardiovasculares, correcto, obesidad crónica y demás. Pero bueno, entonces se contagia, no sabemos cómo. Realmente, como te digo, por el trabajo en la Gobernación de Antioquia teníamos muy buenos protocolos de seguridad y uno mantenía alejado. Incluso la mayor preocupación era ir uno donde un campesino y contagiarlo, entonces tratábamos siempre de estar muy alejados, de no tener mucho contacto. Hubo un día que por el trabajo ya sí tocó en un invernadero, habían pues funcionarios de todo el país. De pronto ese fue el punto del foco, porque eso fue un viernes, al domingo empecé a sentirme mal. Ya te sentías indispuesto. Pero la diferencia con otros casos es que, nuevamente, uno como es joven, uno cree, no, a los jóvenes pues, pasan esto fácilmente. Y no, el domingo me sentí muy mal, tenía fiebre, mucho agotamiento. Dije, no, voy a hacer el examen el lunes. Fui a primera hora, me hice el examen, saliste positivo. Uno lo que hace es, bueno, me guardo en la casa, te mandan el kit de monitoreo para
medirte La el oxígeno, la saturación. saturación, y uno se va tranquilo para la casa. Yo voy a estar muy bien. Eso fue el lunes. El martes ya estaba en 89. De saturación. De saturación. Eso ya empieza a ser grave. Entonces, de inmediato desde la EPS llama, no, mira, ve, te vamos a mandar a que te revisen porque no deberías estar tan bajito. Vos estás muy joven, no cumplís con ningún perfil, vamos a enviarte. Tercer día, no, venga, usted está bajando mucho, le vamos a poner un respirador. Cuarto día, no, a pesar del respirador seguís bajando. Pues estás avanzando demasiado rápido, hay que llevarte a un hospital, ¿cierto? Uno en esos momentos dice, si sigue bajando así, arranque para un hospital. Pero esos son los momentos en los que ya uno empieza a entender, ¿cierto? Uno dice, venga, yo estoy en mi casa, yo soy un joven, estoy aguantando, pero estoy sumamente agotado. No respirar es muy difícil. Es muy difícil. No La respirar. sensación de ahogo, que el aire no pasa de acá, es espantosa. Y entonces ahí uno empieza a entender eso que es uno y que venía arrastrando. Ni yo soy un muchacho que trabaja, que puede con todo, que nada se le grandote. Y de un momento ya a era de un otro. momento a otro un muchacho chiquito que no era capaz de respirar, que no era capaz de levantarse, que no era capaz de hablar. Y entonces yo le digo a toda la gente, a veces la historia mía pareciera que fuera de COVID y no se trata de eso. El COVID detonó todo esto. Pero si vamos a hablar de los milagros, es una cadena de sucesos. Estadísticamente no se supone que yo me debería enfermar, ¿cierto? De Y acuerdo. personalmente uno diría, no, yo aguanto, mi alivio, que me voy a ir a un hospital, todos los hospitales estaban colapsados, las vías estaban cerradas. De estar enfermo en mi casa cómodamente, menos tranquilo y esperando a recuperarme, a estar en, como decían, en una camilla, en un pasillo, ahí aguantando lo mismo, me quedo acá en la casa. Afortunadamente aparecieron la familia, los seres queridos, dijeron, no, hermano, usted es muy terco, tiene que ir. no lo vamos a llevar. No sé dónde hicieron, yo tengo un amigo que quiero mucho que se llama Duber, mi novia llegó con él, venga, saquemos a este muchacho como sea, consiguieron una ambulancia, ¿cierto? Esas son las cosas bonitas de la vida. Mi novia, en ese momento no éramos novios, apenas estábamos hablando, nos habíamos separado mucho tiempo y de decisión propia tomó, venga, este muchacho hay que llevarlo, hay que hacer algo por él porque si no, Se nos va a morir acá. se va a quedar ahí. Él se va a quedar muy tranquilo en su casa, dormido, asfixiado, ¿cierto? Y no se va a dar cuenta y se nos va a morir. Cuando uno está en esa posición, uno a veces dice, no, uno sabe que en cualquier momento de la vida uno se puede morir. Uno sabe que en cualquier momento se va. Cuando empiezas a sentirlo, no te quieres morir. El susto y el terror que uno siente cuando no puede respirar, cuando se está ahogando, como cuando estás en una piscina ahogándote, si de niño te ha tocado, cuando uno está en ese momento, el susto es terrible. Uno no se quiere morir en ese momento. Estamos hablando de que ese COVID y de ese momento de tanta salud rápidamente cae en un punto en el que la gravedad del COVID, El COVID, lo claro. acuesta 3 meses en coma. Posteriormente se presentan 16 cirugías. Así es. Es un caso de COVID, digamos, de los más delicados que hemos tenido para revisar de pacientes en Colombia. Correcto. Y vamos a hablar acerca de ese borde entre la vida y la muerte, Ricardo, pero luego de que volvamos de estos importantes mensajes. Ya Por regresamos. supuesto. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias a través de nuestro canal Televido en compañía de Ricardo Cano, quien comparte con nosotros su historia de vida, pasar de ser una persona saludable, llena de sueños, ganas de trabajar, incansable hasta el punto de exigirle más de la cuenta al cuerpo. Y luego cae en lo que muchos hemos tenido que vivir, que es el COVID, pero este es un COVID catastrófico, un COVID que a nuestro sistema de salud, hasta donde iban las cuentas, le ha sumado algo más de 2.800 millones de pesos al sistema para salvar su vida, que no tiene precio, tras haber tenido que estar 3 meses en coma, 16 cirugías. 16 cirugías. Y bueno, Contando. todavía vamos en la brega. Y contando. Ricardo, hospitalizado, la familia, aparecen esas personas maravillosas que son las encargadas de empujar a ese ser que está sin fuerzas y seguramente sin la visión de ver cómo se va deteriorando rápidamente. ¿Qué pasa durante ese tiempo de hospitalización y cómo llega al estado de coma? En ese momento yo creo que
Es lo que yo le digo a todo el mundo que es la cadena de milagros. Resulta que yo me enfermo en Girardota, municipio del norte del área metropolitana, y no había hospitales en Girardota, en Copacabana, en Medellín, todo estaba colapsado. Casualmente, alguien de Girardota, la jefe Ana María Henao, trabaja en el San Vicente Fundación de Río Negro. Entonces me envían desde Girardota, no, véngase para acá, acá estamos colapsados, no hay puestos, no hay camillas, no hay salones, no hay máquinas, pero venga para acá, aquí algo hacemos, algún rinconcito improvisamos, y así fue. Me llevan a Río Negro, al San Vicente Fundación, arman un pequeño espacio para mí, me atienden, se nota todo el mundo corriendo, yo en esos momentos estoy muy mal, pero alcanzo a distinguir a todo el mundo, alcanzo a hablar un poco, a dar mi nombre, ese tipo de cosas, pero alcanzo a escuchar todo. Casualmente, el caso mío es muy curioso porque generalmente la gente entra en coma, se despierta 3 meses después y no se acuerdan. En mi caso, yo sí me acuerdo mucho de todo el proceso, porque a mí la anestesia casi nunca me ha cogido, entonces me les despertaba mucho durante el proceso y al pasar tanto tiempo, pues uno conecta todas las historias con ellos. Cuando me abren este campo acá, me intuban de inmediato. Dijeron, este muchacho está muy débil, debemos intubarlo, consiguieron una máquina, me intuban y a los 5 días de estar intubado tengo una falla coronaria porque los pulmones ya habían colapsado, ya el corazón no daba para más, ya estaba trabajando tanto que los médicos decían, no, este muchacho se nos muere hoy, de hoy no pasa. Incluso intubado, ya el cuerpo no resistía. Estaba ya desahuciado. El avance fue tan rápido en mi caso que además de que no entendían por qué, simplemente ya al 5.º día, ya venga, se nos va a morir este muchacho, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde entra uno. Los médicos tienen un comité de ética en que miden, venga, este muchacho qué posibilidades tiene, vale la pena tratar de hacer algo por él. Es una situación muy difícil. A los médicos en esa época de la pandemia, del paro nacional, los amenazaban por una camilla, los amenazaban por un tratamiento. Y a veces tomar la decisión de a quién darle un respirador o no es una decisión muy compleja. Por alguna de las razones, dijeron a este muchacho, intentemos algo. Existe una nueva terapia, se llama la terapia ECMO. Resulta que es una terapia que no tiene nada que ver con el COVID, no es para el COVID, es una terapia para trasplantes. Te cortan aquí la vena aorta, te cortan la femoral y te sacan toda la sangre. En ese momento es porque ya fallaron pulmones y corazón. Y es como si te hicieran una diálisis, pero de toda la sangre. La máquina te saca toda la sangre y le inyecta el oxígeno directamente a la sangre. Imagínate qué tecnología, ¿cierto? Pero es supremamente complicada y en ese momento solamente habían 2 hospitales, 2 instituciones que hacían eso, la cardiovascular acá en Medellín y la clínica Sommer la acababa de abrir en Río Negro. Ni siquiera el San Vicente Fundación donde yo estaba la tenían. Y casualmente yo de Girardota estaba en Río Negro, estaba al lado. Y le dicen a la familia, en ese momento yo ya estaba en coma inducida, en ese momento le dicen a la familia, acaba de fallecer alguien. No es seguro, pero está ese puesto disponible, ustedes verán si se arriesgan. No hay muchas posibilidades, vamos a tratar de hacer lo posible por salvarlo. Jugarnos esa carta. Juguémonos esa carta. Es una decisión que entonces ya afecta a todo, el sistema de salud, los médicos, la familia, decidan. Cuando entró esa máquina, es una máquina sumamente compleja, es una operación. La caravana que tuvo que organizar los hospitales fue grandísimo. Era un comité del San Vicente y un comité de médicos de la Sommer haciendo toda la conexión a la máquina. Y resulta que cuando te conectas a esa máquina es una terapia muy fuerte para el cuerpo, ¿cierto? Imagínate, el cuerpo está muerto en ese momento, entra en pánico, no sé qué está pasando conmigo, ¿cierto? Pero sigo funcionando. Es una máquina que te deja vivir un poquito más, a ver si pueden hacer algo por el corazón, si pueden hacer algo por los pulmones. Es empezar la vida artificial. Totalmente. Y en ese momento todo empieza a fallar. En mi caso, por alguna razón, hay gente que le fallan las venas, hay gente que tiene muerte cerebral. En el momento, en mi caso, se reventó el estómago. ¿Se reventó el estómago? El estómago. Hubo una úlcera por estrés. Y el estómago se rajó y tuve una hemorragia interna por ese tema. Tuvieron que abrirme, atenderla, cerrar y se volvió a romper. Entonces tuvieron que abrirme, peritonitis, complicaciones, volver a cerrar. Y se volvió a abrir hasta que definitivamente tuvieron que decidir, debemos quitarle el estómago. Una gastrectomía subtotal al 90% del estómago. O sea, aquí estamos viendo a Ricardo sin el 90% del estómago. Sin estómago, entré por una gripa y salí sin estómago. ¿Y la comida? Ya vamos para esa parte de la historia. ¿Cómo es la comida? A ver, Ricardo. Entonces, cuando sucede esto,
Es la magia de la medicina, ¿cierto? Simplemente, entre comillas. en ese caso, tienen que recortar todo el estómago. En mi caso, dejaron un pequeño compartimento del tamaño de un huevo para el estómago y toman un pedazo del intestino delgado y crean una bolsa gástrica nueva y otro pedazo de intestino que se llama una Roux. Entonces, ya tú no digieres acá en el estómago, ya. Los líquidos, la bilis y todo va por un lado, los alimentos por otro, quedas casi como si fueras directo. Sí. ¿Cierto? Una pequeña bolsa, pero la digestión se hace un poco más abajo. No se hace en el estómago, sino en el intestino. Exacto. Eso suele afectar mucho a los pacientes, suele afectar muchísimo la alimentación. Gracias a Dios, afortunadamente, yo como muy bien, como normal. Todo ha funcionado supremamente bien, las cirugías salieron muy bien, entonces no quedé tan afectado en ese sentido. Ahí ya llevamos varias cirugías de las 16. Ya llevamos un montón de cirugías. ¿Cuáles son las otras que pasaron? La terapia ECMO, que es la principal, consiste en varias cirugías. Pueden contarse unas 2 o 3. La entubada se considera otra. En estos temas del estómago fueron en realidad 12. 12 cirugías y un del solo estómago. cirujano que le tocó estar en todas esas 12. Dios, ese es el héroe médico de la jornada. Ese es el héroe médico de la jornada, porque además es el que le da a uno las mayores respuestas. Porque yo le decía, venga, usted, ¿por qué no se rindió a la 4ª cirugía? ¿Por qué siguió trabajando conmigo? ¿Por qué el hospital no tiró la toalla a la 4ª cirugía y siguieron creando ese gasto en mí? ¿Y cuál fue la respuesta? Él me tomaba la mano, porque uno se vuelve muy amigo de un médico que lo ha operado 12 veces, que para acabar de gustar también se llama Ricardo Lozano, y me dice, es que usted es mi paciente, y yo no lo iba a dejar. Todo lo que tuviera que hacer yo, lo iba a hacer, porque yo me preparé toda mi vida para salvar personas. Una vocación a prueba de todo como debe ser. Así es. Ricardo, en lo personal, ¿qué significó estar tan cerca de la muerte y cómo se vuelve a adquirir sentido de vida? Porque además también me imagino que esa enfermedad genera un golpe muy fuerte que uno dice, feliz porque me salvé, sí, pero a la vez también hay una depresión porque hay pérdida de salud, de tiempo, las cirugías, en fin, sí, enfermarse es un duelo. De todo, te cambia el chip completamente porque cuando tú tenías la vida asegurada y decías, no, yo estoy para trabajar, para hacer de todo porque tengo mucho que hacer en la vida, ya tú te miras cada día y dices, vení, hoy estoy vivo, es un día más que no tenía. Hay una gran diferencia, yo quedé lleno de cicatrices desde la parte de la cabeza, bajan por el cuello, me abren en la mitad las cicatrices, bajan hasta las piernas. Y a veces mucha gente me escribe, yo tengo mi video en YouTube y mucha gente lo ha visto y me escribe, no, mira, es que tenía muchos problemas, me pasa esto, yo tuve un accidente, me miro al espejo y digo, no, mira esta cicatriz tan fea, mira este problema que tengo. Yo les decía, ¿sabes qué? Yo a veces paso frente a un espejo, me veo las cicatrices y digo, ay, juepucha, verdad que yo estuve a punto de morir y aquí estoy. Me acuerdo que ese día no había saludado a mi mamá y no había abrazado a mi mamá. Y digo, juepucha, tengo otro día más para hacer esto. Uno realmente no tiene la vida asegurada. Y cuando uno vive esta experiencia, dice, venga, cada ratico que uno tiene vale mucho la pena. Cada ratico que uno tiene no lo tenía asegurado. Yo me debía haber muerto hace 2 años y aquí estoy contando la historia. Cada día es una vida. Cada día es una vida. Y vida. no sabemos si dure todo el día. Entonces, por eso hay que hacer que valga la pena. Por eso hay que hacer que valga la pena. Y cuando te cambia el chip de esa manera, cambia tu vida totalmente. Cambia la vida personal, cambia la vida familiar, cambia la vida en tu entorno. ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación, Ricardo? La recuperación es compleja, aún estamos además, en ella. 3 meses en coma. 3 meses estuve en coma. Cuando me despierto en un hospital, y es la mayor lección de la vida que yo le cuento a todo el mundo, yo un día me levanté en UCI, abierto, estaba tapado, pero estaba abierto en ese momento, tenía traqueostomía, yo tenía mucha sed. Y le dije a la enfermera, vení, yo quiero un jugo de naranja, entre lo poquito que podía hablar. Me decía, no puedes tomar un jugo de naranja. Yo muy coqueta le decía, no, tranquila, yo no le digo a nadie. Me explicaba, no, es que no puedes tragar porque tienes traqueostomía. No puedes tragar nada porque no hay conexión con el estómago porque te estamos alimentando con un tubo. Estás abierto en 2, estás con todo este proceso, estás en una UCI. Ricardo, vamos a hacer una cosa. El tiempo se nos agotó, sí, pero lo voy a invitar a que nos acompañe con otro. En otro programa, claro, para que sigamos mañana contando
la segunda parte de esta historia, ¿le parece? Perfecto. Ya regresamos con ustedes mañana nuevamente en Tendencias, la segunda parte para que nos cuente Ricardo acerca de esta historia, un sobreviviente de uno, sino del más caso que hemos tenido complejo de COVID o paciente con COVID en Colombia. 16 cirugías, 3 meses en COVID y cerca de un año hospitalizado. ¿Cómo fue la recuperación? Mañana terminamos esta historia aquí en Tendencias de nuestro canal Televit. Feliz noche.